Bien, buenas noches. Vamos a empezar la clase de hoy, lunes 10 de mayo del 2021. La materia Redes 1, el curso A. Bien, vamos a continuar con lo que corresponde a el avance de la materia. ¿Ya? Antes de empezar, y por tal vez quizás todavía alguien se va a conectar, no se olviden, ya hemos hecho la evaluación la anterior semana. ¿Ya? Eh, les he dado unas prácticas, dos prácticas, cada práctica por 30 puntos, es lo único que hemos evaluado en el primer bimestre. Lo voy a tratar de terminar hasta el fin de semana. Máximo tengo hasta el lunes, porque el lunes ya tenemos que entregar. Y seguramente dentro de los primeros días de la siguiente semana les van a habilitar el sistema para que puedan ver sus notas y hacer alguna corrección en caso de que haya algún caso especial. Ya, así que quizás si todavía hay alguien que no ha subido las dos prácticas, puede hacerlo todavía, puede hacerlo todavía, pero obviamente con retraso, ¿no? Eso ya, pero todavía puede, ya se va a considerar el retraso, pero todavía puede. Así que si es que saben de alguien que o alguno de ustedes no ha entregado, pueden hacerlo todavía, ¿ya? Bien, vamos a continuar el avance. Estábamos acá la anterior clase antes del examen habíamos quedado en los medios de red, ¿no? Dentro de los medios de red que habíamos visto estaba los medios de cobre que generalmente se utilizan actualmente, fibra óptica y wireless. Cobre, fibra óptica, wireless. ¿No ve? El documento que yo les he pasado son unas presentaciones, sin embargo, yo les voy a pasar también el material del libro que nos estamos utilizando. Este libro es Introducción a la Guía Complementaria de Redes de Cisco, año 2020. Este es un libro, tengo acceso y les voy a pasar también lo que estamos viendo para que complementen la parte teórica. No habíamos quedado en que los alambres de cable, perdón, los alambres metálicos, independientemente de lo que es el tipo, cobre o algunos otros metales que son conductores, los datos se codifican en impulsos eléctricos. En fibra de vidrio o cable de fibra óptica, los datos se codifican en pulsos de luz. Y en transmisión inalámbrica habíamos visto que los datos se codifican mediante modulación de frecuencias específicas de ondas electromagnéticas. Estos son los medios, es la forma en cómo llega un mensaje del emisor al receptor o viceversa. Y ahí habíamos quedado. Lógicamente, cada uno de estos diferentes medios, esos son los medios, eh, tienen diferentes características y también beneficios y también aspectos negativos, como todo. Entonces nosotros deberíamos de poder conocer a mayor detalle estos elementos y poder determinar para la implementación de una red cuál sería el más apropiado o los más apropiados, porque pudiera ser una combinación. En alguna red, por ejemplo, internet puede llegar por fibra óptica, un router especial que soporta lo que es fibra óptica, y adentro de la LAN, la Local Area Network, tenemos eh, interconectados equipos que utilizan cables de cobre, ¿no? Cables de cobre. Pero también pudiéramos tener un equipo que permita la interconectividad mediante ondas electromagnéticas utilizando equipos wireless. Es posible también una combinación, pero para ello tenemos que saber las ventajas, las desventajas, lo positivo, lo negativo. Esto lo vamos a ver en el tema de cableado estructurado. Ya acá solamente es la parte teórica. Luego, vamos a pasar al siguiente punto. Acá está la presentación. El segundo punto es
La representación de red. Representación de red. ¿A qué se refiere con representaciones y topologías de red? Otra vez es la presentación. Acá también tenemos algo de texto, pero acá está con mayor detalle. Dice acá, la infraestructura de una red se documenta utilizando símbolos de uso común, estándares, ¿no? Para representar dispositivos y diferentes tipos de diagramas para representar la interconexión de estos dispositivos en la red. Comprender estos símbolos y diagramas es un aspecto importante para comprender las comunicaciones en red. ¿A qué se refiere? En programación, por ejemplo, lo que ustedes han hecho hasta ahora es lo siguiente, ¿no? Acá tienes un problema que se plantea. En algunos casos te pueden describir el problema. Te dicen, por ejemplo, ¿no? Determinar si un número es primo. Ese es el problema. En programación estamos hablando. Entonces las posibles respuestas van a ser sí o no. Ese es el problema que te están planteando en programación. Tú tienes que solucionar este problema. Lo mismo pasa en redes. Cuando nos piden una red, nosotros tenemos que determinar los problemas que tiene que resolver o las necesidades que tiene que cubrir la red. En programación, el docente puede que les diga determinar si un número es primo, y lo tienen que hacer así, así, les puede describir. En la red nosotros tenemos que identificar cada uno de estos puntos. Un ejemplo, ¿no? Vamos a implementar una red para una tienda comercial pequeña, relativamente pequeña, donde tenemos, digamos, una tienda comercial para el público, y en la tienda tenemos dos equipos que se encargan, que van a funcionar como puntos de venta o cajas, y tenemos un tercer equipo que se encarga de lo que es la administración. Nos vamos a tener tres equipos en esta comercial pequeña. Esos son los requisitos acá. Acá tenemos que ir describiendo todos estos datos. Tres equipos, va a estar en esta ubicación este equipo, en esta otra ubicación el otro. Dos son equipos de escritorio, uno es una portátil. Pudiéramos estar aquí anotando, ¿no? Que la portátil pudiera conectarse mediante wireless, medio inalámbrico, y las otras dos computadoras de escritorio pudieran interconectarse mediante cable. Todo eso lo vamos describiendo, ¿no? Además, ¿qué es lo que van a necesitar? Van a tener un programa, por decir, que van a adquirir, que es un programa que funciona en red, y que necesitamos para ello que estén interconectados. Y necesitamos una impresora también. Entonces todos esos detalles lo vamos extractando acá, pero de forma de diseño primero, ¿no ven? Acá está el problema, acá está el problema. Necesitamos una red para poder vender los productos desde dos cajas y poder administrarlos desde un tercero. Una vez que hacemos esto en programación, lo que hacen es lo siguiente, ¿no ven? Y esto es lo normal que tuvieran que hacer ustedes, ¿no? Hacemos un esbozo, es decir, tenemos que buscar una solución a este problema. Entonces acá podemos ir escribiendo en papel, digamos, ¿no? Una idea de cómo puedo hacer esto, etcétera. Y puedes ayudarte luego con algunos diagramas. Recordarán tal vez este tipo de diagramas que pueden utilizar dentro de lo que es programación. Puedes utilizar este tipo de diagramas o pseudocódigo acá para la descripción. Paso 1, paso 2, paso 3 pudieras utilizar. Pero este es el análisis del problema, esta es la etapa previa. ¿No ve? Acá estás planteando una solución. El paso final es recién la implementación en la computadora. Este es el paso final en programación. Acá lo que haces es abrir C#, Java, Python, C++, C, no sé, el lenguaje que utilices, y codificar tu solución
en el lenguaje de programación adecuado. No es directo del problema a la computadora, no es así, no debería ser así. Hay una etapa previa, tienes que analizar, tienes que buscar alternativas de solución, elegir la solución más adecuada. Este es un paso previo. Para esto, incluso no necesitas una computadora, lo puedes hacer en papel, es más bonito hacerlo en papel porque ahí te equivocas, agarras, lo borras o lo puedes conservar, etc. En redes lo mismo. Acá tenemos un problema que tenemos que solucionar. No vamos a ir directamente a comprar luego cables de red y tarjetas de red. No. Tiene que haber una etapa previa de análisis acá. Tienes que, igual que en programación, determinar una estrategia de solución. Necesitamos dos equipos. ¿Los dos equipos tienen tarjetas de red? Sí, entonces no va a ser necesario. ¿La portátil tiene conectividad a wireless? Sí. Entonces el tema de la interconectividad está bien. Ahora, en el tema de seguridad, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es la distancia que va a tener de un equipo al otro? ¿En qué lugar vamos a poner el dispositivo intermediario? Nosotros vamos haciendo esto. Y también podemos utilizar unos diagramas especiales. Unos diagramas especiales que nos puede servir para representar el planteamiento de la solución de forma gráfica, igual que el diagrama de flujo de datos o algo similar a lo que es el pseudocódigo, por algo visual. Y no solamente esto. Lo bueno de redes en Cisco es que una vez que tú planteas la solución acá en la parte del diseño, puedes en esta misma etapa probar tu diseño. Agarras y lo puedes probar en un software. Nosotros vamos a utilizar el software de Cisco, el software llamado Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer nos va a permitir implementar un diseño de red y probarlo, pero de forma simulada dentro de la computadora. Vamos a simular que tenemos una red. Entonces acá nosotros vamos a evaluar el rendimiento, vamos a ver que la configuración sea la adecuada, etcétera. Y si todo está ok y quizás va a ser necesario replantear algo, una configuración o algún equipo intermediario para ver si va a funcionar, etcétera, regresamos y volvemos a implementar en el simulador, en el Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer. Y si todo esto ya está bien, ya está ok, recién en el último paso, bueno, no es el último paso, pero les voy a indicar enseguida, ¿no? Recién acá hacemos la implementación física. Es decir, recién tenemos que ir, acá hemos dicho que vamos a comprar, vamos a necesitar X cantidad de cable, vamos a necesitar X cantidad de cable canal, rosetas, protectores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá recién vamos a comprar y vamos a implementar físicamente la red. Vamos a agarrar, acá está el dispositivo, acá está el otro dispositivo. Físicamente, esto es en el otro tema vamos a hacer esto. Físicamente tenemos que interconectar los equipos, pero recién acá tenemos que hacer la conexión física, igual que en el programa, ¿no? Y lógicamente una vez que haces esto, realmente el último paso es probar. Siempre hacemos eso en programación. En cualquier cosa tienes que hacer un test. Ya lo has implementado, pero ahora tienes que probar. Por ahí te has equivocado en algo, tienes que regresar y volver a probar. Esa es la lógica. Este es realmente el último paso, el testeo. En la red lo propio. Hemos hecho una configuración de acuerdo a el diagrama que hemos implementado y ahora tenemos que ver que si yo mando una información desde acá, llegue evidentemente donde tengan que llegar. Físicamente podemos probar, hacer igual un test, ¿no? Si todo está bien, entonces no hay problema. Y si hay algo que está mal, volvemos a revisar algo y volvemos a testear. Ese es el último paso, el testeo. Lo mismo pasa entonces. En esta etapa del análisis, tenemos esas herramientas que indica el libro. Nos indica lo siguiente.
¿no? Acá nos indica. La infraestructura de red se documenta. Si ustedes van a trabajar en una institución, en una organización que ya tiene implementada una red, se debería de tener la documentación de esa red, porque ya está implementada, se debería. Si no lo tiene, sería prioridad crear, documentar, si es que no tiene, pero debería tener, ¿no? Pero para ello necesitamos conocer cuáles son los símbolos comunes que se usa para representar dispositivos de red dentro de un diagrama, y un diagrama simplemente es una representación gráfica, porque como les digo, una imagen vale más que 1000 palabras. A veces un gráfico te puede dar una vista general de la interconectividad de elementos con un solo vistazo, ¿no? Entonces, este diagrama nos permite representar la interconexión de los diferentes dispositivos de red, y comprender estos símbolos y diagramas es un aspecto importante para comprender las comunicaciones de red. ¿Cuáles son las representaciones de red que utiliza el software de Cisco Packet Tracer en lo que significa Cisco? Entonces, los arquitectos y administradores de redes deben poder mostrar cómo son sus redes. Si ustedes van a crear una red, entonces hay que hacer un diagrama también. Así, si más adelante ustedes ya no trabajan o han sido ascendidos, no, los que les van a reemplazar tienen la documentación de la red, es decir, cómo es la configuración física, la configuración lógica de la red, para poder hacer mantenimiento o hacer nuevos requerimientos, agregar nuevos dispositivos finales a las redes, ¿no? Necesitan poder ver fácilmente qué componentes se conectan a otros componentes, dónde están ubicados y cómo están conectados. Los diagramas de redes a menudo utilizan símbolos. Estos símbolos son estándar. Si van a utilizar otro software, debería ser algo similar, porque si fuera diferente sería muy complicado, tendrías que aprender la simbología para cada programa, pero no es así. Esto generalmente está estandarizado. Si van a utilizar el software de Huawei, por ejemplo, que también tiene su software, que también es gratuito, el de Huawei, entonces no se van a confundir porque son los mismos símbolos, ¿ya? Aquí se presenta algunas representaciones gráficas de algunos elementos, no de todos, que los podemos encontrar en Cisco Packet Tracer. Para el tema de los end device, esto ya lo hemos visto el bimestre pasado, end device, ¿no? Dispositivos finales. Los dispositivos finales son dispositivos que se pueden conectar a una red y que al conectarse tienen un identificador único que los identifica como únicos dentro de la red y que los vuelve inmediatamente host. Es decir, ustedes ya pueden enviar o recibir información. Algunos end device dentro de lo que es Cisco Packet Tracer tenemos los siguientes: desktop computer. Estos símbolos son universales, pero la terminología está en inglés porque el Cisco Packet Tracer es en inglés, ¿no? Sin embargo, podríamos utilizar la descripción en español, ¿no? Pero desktop computer, ¿no? Computadora de escritorio. Laptop, como pueden notar, visualmente se nota, ¿no? Esta es una laptop, es una desktop computer. Este es un printer como end device. Noten que aquí está dentro de lo que es end device printer, y eso es porque no es una impresora común. Las impresoras comunes tú necesitas una computadora y tú conectas mediante un cable USB la impresora, ¿no? La impresora a lo que es la computadora. Esta es una impresora común, la estás conectando por USB, no por red. Esta es una impresora de red porque es considerado end device, y los end device tienen que tener la capacidad de conectarse a una red. Este tendría que ser un dispositivo intermediario, ¿no? Este tendría que ser un dispositivo intermediario que permita conectar la impresora a una red, y esta impresora dentro de la configuración de la red va a obtener un identificador único, una dirección de IP
único, que lo va a identificar como único y que lo va a convertir inmediatamente en host. Es decir, la impresora ya puede enviar o recibir información. Tú puedes enviar desde la laptop a la impresora y ya, ¿no? Es una impresora de red. Hay también otros dispositivos, por ejemplo, teléfono IP. Teléfono IP. Es un teléfono diferente a los teléfonos de, de los teléfonos de telefonía fija, perdón, telefonía móvil o fija que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Es otro, es un teléfono IP. Lo vamos a ver más adelante. Luego, un wireless tablet, como pueden ver, un tablet. La computadora de escritorio generalmente se conecta a la red mediante cable, ¿no? Pero un wireless tablet se conectará por medio inalámbrico, ¿no? Otros dispositivos dentro de la categoría de dispositivos intermediarios, como recordando un poquito, un dispositivo intermediario es aquel que nos permite interconectar dos o más equipos. Si recuerdan, había una red pequeña, punto a punto, que habíamos visto, que no necesita de un dispositivo intermediario, porque solamente son dos equipos. Entonces tú conectas estos dos equipos con un cable y ya, están interconectados. Pero solamente dos. Si tienes más, necesitas de un dispositivo intermediario. Los símbolos para representar dispositivos intermediarios, el cilindro para los routers. Los routers vamos a utilizarlos más que todo en redes 2 para lo que es WAN, redes de área amplia. Este año solamente vamos a utilizar switches, ¿ya? Tenemos wireless router también, routers que son inalámbricos porque ahí tiene su antena. Switches especiales multicapas, softwares de seguridad como firewalls, que los tenemos entre otros dispositivos intermediarios. Cuando estemos ya viendo el Cisco Packet Tracer, yo les voy a dejar de forma asíncrona para que lo puedan ver quizás en la clase asíncrona, o si no tienen tiempo, quizás el fin de semana. ¿Ya? Les voy a dejar un pequeño manual de descarga, instalación y configuración de Packet Tracer para que ya lo tengan, ustedes lo hagan de forma síncrona y ya lo tengan para la siguiente clase, ¿no? Cisco Packet Tracer tú lo puedes descargar para computadora, ¿no? Sistemas operativos Windows, Mac, Linux, o los puedes utilizar en el celular, en el sistema operativo Android. Puedes descargarlo en tu celular, ¿ya? Y vamos a ver ahí que hay muchos más dispositivos intermediarios, muchos más dispositivos finales, hay más, ¿no? Y lógicamente la tercera categoría, que sería los medios. Los medios. Cuando nosotros estemos utilizando Packet Tracer, vamos a utilizar un desktop computer, una laptop, un printer, una impresora. Vamos a utilizar un LAN switch, un dispositivo que interconecte una red de área local, una red que está distribuida geográficamente de una ubicación relativamente corta. Y los medios, ¿cómo vas a interconectar? En lo que es en los medios, si vas a usar wireless, en Cisco Packet Tracer utiliza las ondas, ¿no? Acá está, y es de color azul. Eso se refiere que estamos utilizando un medio wireless inalámbrico. Si lo conectas mediante los cables tradicionales de red, los UTP o los STP, es una línea sólida de color negro la que representa lo que es cableado tradicional. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el software luego. Y también tenemos un cable especial que, bueno, esto lo vamos a ver en redes 2, ¿ya? Que nos permite unir varias LAN a través de lo que es routers. Y para eso necesitamos un dispositivo, un cable especial, ¿ya? Pero esto es tema de redes 2. Vamos a utilizar más que todo
medios inalámbricos y medios de cable tradicional UTP, STP. ¿Ya? Entonces, un diagrama nos va a proporcionar una forma sencilla de comprender cómo se conectan los dispositivos en una red. Ya sabes, si está el cablecito eh, sólido de color negro, se refiere a cable STP, UTP. Si ves las ondas, está conectado a través de wireless. Este tipo de imagen de red se conoce como diagrama de topología. ¿Ya? La capacidad de reconocer las representaciones lógicas de los componentes físicos de la red es fundamental para poder visualizar la organización y el funcionamiento de una red. Dentro de lo que es de lo que son los diagramas de topología, necesitamos conocer otros elementos adicionales. Acá nos dice, además de estas representaciones se utiliza terminología especializada para describir cómo cada uno de estos dispositivos y medios se conectan entre sí. Acá estamos hablando de desktop computer. Acá estamos hablando de LAN switch. En teoría, si quieres conectar esta computadora de escritorio con la laptop con cable, tendría que ser de esta forma. ¿No ve? Bueno, perdón, el cable tendría que ser negro, ¿no? Ahí está. Estamos interconectando la laptop con la computadora de escritorio. Y eso nos muestra visualmente esto. Pero además de esto, si esto fuera realidad, porque esto es un simulador, el software, si esto fuera real, este extremo del cable tú lo tienes que conectar a algún lugar de la computadora, a algún lugar de la laptop, a algún lugar del switch tienes que conectar. Entonces hay elementos adicionales, no solamente es el equipo final, el intermediario y el cable, que en este caso va a ser la media, ¿no? Hay otros elementos adicionales, por ejemplo, la tarjeta de interfaz de red, por sus siglas en inglés, NIC. Network, red, interface, interfaz, C generalmente de card o de controller. Entonces, tarjeta de interfaz de red o controlador de interfaz de red. Una NIC conecta físicamente un dispositivo final a una red. No solamente, como hemos visto, es el cable, sino que tienes que colocarlo en algún lugar. Creo que acá tengo, voy a abrir, les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Acá está Wikipedia. Acá está la tarjeta de red, ¿no? Tarjeta de interfaz de red es el nombre técnico, ¿no? Acá hay algunas, acá hay otras. Estas son las tarjetas de red, ¿no? Hay varias empresas que fabrican este tipo de dispositivos, ¿no? Acá hay otra, bueno, acá hay otra, ¿no? Acá hay una tarjeta que es wireless, ¿no? Entonces es necesario, además de el dispositivo final, el dispositivo intermediario y el medio, hay otros elementos más que entran acá en juego. La tarjeta de interfaz de red es uno de ellos. En otras palabras, para nosotros aquí en Bolivia generalmente lo conocemos como tarjeta de red, ¿no? Tarjeta de red o tarjeta de red inalámbrica. Es esta de acá. Esta es la tarjeta de red inalámbrica. Esta es la tarjeta de red. Estas son antiguas. Estas son las tarjetas de red. Esta también es una tarjeta de red. Las portátiles, por ejemplo, también es una tarjeta de red inalámbrica, obviamente, pero no es gigante como esta de acá, porque lógicamente tiene que ser pequeño para que entre dentro de lo que es la portátil, ¿no? No es así, es diferente, pero también es una tarjeta de red al final. Entonces dice acá, una NIC conecta físicamente un dispositivo final a una red. ¿A qué se refiere esto? Esto involucra dos cosas. Una, como la NIC conecta físicamente un dispositivo final a una red, si no tienes un NIC, una tarjeta de interfaz de red o una tarjeta de red, no vas a poder conectarte a una red. Eso es lógico.
necesitas de una tarjeta de red. Así que en la mayor parte de los casos en nuestro medio en Bolivia, los equipos siempre llegan con una tarjeta de red para medio de cable físico, ¿ya? Pero en algunos modelos puede no traer ninguna tarjeta de red, entonces no vas a poder conectarte físicamente a la red. Lo tienes que adquirir por separado y van a ver que en el software también nosotros podemos insertar elementos, tarjetas en las computadoras virtuales, puedes hacer eso. Pero si no tienes la tarjeta de red no te vas a poder conectar a la red, no vas a poder. A eso se refiere, ¿ya? Luego, 2, dice acá puerto físico. Puerto físico. Un puerto es un conector o salida de un dispositivo de red, donde un medio se conecta a un dispositivo final u otro dispositivo de red. ¿A qué se refiere? Acá está la tarjeta de red. Entonces el puerto te dice que es el lugar, acá está, ¿no? Es un conector, perdón, es un conector. Como cuando tú dices voy a conectar mi memoria USB. Vas a conectar. ¿A dónde? Al conector USB. Voy a conectar mi tarjeta de video a la tarjeta madre. Lo estás conectando a través de un conector, ¿no? Que en este caso es un slot para colocar una tarjeta de tipo PCI, ¿no? Ahí lo estás conectando, es un conector. Acá en la imagen nos muestra claramente que es un conector. Lo voy a agrandar un poquito, o este es un poco más grande, creo. Acá está el conector. De otro color lo voy a poner. Este es el conector. Este es el conector. Entonces te dice el medio, que en este caso va a ser un cable que va a llegar hasta acá y que lógicamente tiene que tener un conector que soporte este puerto o este conector. Entonces lo conectas y ya, ahora sí, tu equipo, que en realidad estaría acá, ¿no? Dentro de tu case estaría acá tu equipo, este es tu CPU, ¿no? ¿Ve? Dentro de tu CPU está la tarjeta y tú lo estás conectando acá al cable de red. Entonces ya estaría completo el ciclo. Tienes dispositivo intermediario, un switch, el equipo final, la computadora, el medio, el cable, el dispositivo que te va a permitir interconectar, la tarjeta de red, y dónde vas a conectar el puerto, este de acá, el conector. En las computadoras actuales normalmente conocemos este conector. En la mayor parte de los casos, este es un conector RJ45, ¿no? Ese es el conector estándar, ¿no? Pero como pueden ver en esta tarjeta, que es un poquito antigua, hay otro conector acá, hay otro puerto. Este puerto sirve para conectar un cable coaxial. Antes utilizábamos bastante cables coaxiales para las redes, no existía el UTP, el STP, no existía. El conector RJ45 no existía, solo existía coaxial. Esta tarjeta es antigua, está haciendo el salto a lo que es coaxial a red. Lógicamente el coaxial es mucho más eficiente, pero mucho más costoso. El cable de red es mucho más económico. Eso es porque se utiliza, es la razón por la que se utiliza bastante actualmente. Entonces una tarjeta de red pudiera tener más de un puerto, tal cual dice acá en la teoría, ¿no? Un puerto físico es un conector. Tu tarjeta pudiera tener uno o más conectores. Algunos conectores especiales de servidores, por ejemplo, tienen dos RJ45, dos puertos RJ45. Puedes conectar dos. O en los switches, si se han fijado en la parte de atrás,
tiene para conectar X cantidad de cables de red. X cantidad de cables de red. Bueno, un switch no es una computadora, pero tiene la posibilidad de conectar, bueno, tiene varios puertos físicos donde tú puedes conectar cables a cada uno de ellos. Luego la interfaz, finalmente la interfaz. Esto lo vamos a ver con mayor profundidad en redes 2. Una interfaz, pues, solamente para adelantarles, es un puerto especializado de un dispositivo de red que se conecta a una red. Perdón, es un puerto especializado en un dispositivo de red que se conecta a una red. Dado que los enrutadores conectan redes, eso es lo que les decía, ¿no? Tenemos una LAN acá, tenemos otra LAN acá que está lejos. Podemos unir estas LANs, podemos unir a través de un dispositivo. Ese es tema de redes 2. ¿Ya? Lo vamos a hacer a través de una interfaz. ¿Ya? Sin embargo, acá abajo aclara un poquito, a menudo los términos puerto o interfaz, perdón, puerto e interfaz se utilizan indistintamente. ¿Ya? Y ya para concluir, vamos a describir un poquito diagramas de topología. Es bastante sencillo, no es nada complejo, miren. Dice acá, diagramas de topología, como los diagramas, diagrama entidad, relación de una base de datos o un diagrama DFD en programación, etcétera. Hay también diagramas en redes. Y los diagramas de topología en redes son documentación obligatoria para cualquier persona que trabaje con una red. Dicho diagrama proporciona un mapa visual de cómo está conectada la red. Hay dos tipos de topologías, física y lógica. Como su nombre dice, los diagramas de topología física son los siguientes. Un diagrama de topología física ilustra las ubicaciones físicas de los dispositivos intermediarios. Por ejemplo, acá está la ubicación física. Aquí dice, en rojito lo voy a poner, y está en un cuadro acá, y lo mismo podemos hacer en Packet Tracer. Ahí dice server room. Server room. Este es un cuarto de servidores. Entonces acá nos está ilustrando la ubicación física. La ubicación física es server room. La ubicación física no es una ubicación real, por si acaso. No es una ubicación real, porque si no, esto fuera como un plano arquitectónico, y aquí te diría de aquí a acá hay 5 metros, de acá a acá hay 1 metro, te diría esos detalles, pero no es así, no es un diagrama, una ubicación física real, sino es simplemente un modelo, ¿no? Aquí te dice que hay un server room y que dentro del server room tienes, y acá te dice, ¿no?, las ubicaciones físicas de los dispositivos intermedios. Acá, por ejemplo, tenemos 3 dispositivos intermedios en el server room. Dos switches S1 y S2. Acá están los nombres: switch S1, switch S2. Y también tenemos un router, el router R1. Es lo que te está diciendo. Ahí está, te está mostrando el diagrama, los dispositivos intermediarios. 2 switches, S1, S2 y un router. Y además, dice acá, y la instalación de cables. Noten que acá hay una línea negra sólida que une el switch S1 con el router R1. Hay una línea negra que une el web server con el switch S1. Esa línea negra, ya lo hemos visto hace un momento, es un cable tradicional, UTP o STP, ¿no?, que nosotros lo conectamos con terminales RJ45. Te está mostrando, como dice acá también, la instalación de cables. Ahí está, este con este con este. Te está mostrando todos los cables que hay. Esto no es real, lógicamente. Cuando veamos el tema de cableado estructurado, sí tenemos que considerar medidas, etcétera, pero acá no. Solamente te dice que hay una conexión, no te dice cuánto.
¿Cómo se muestra en la figura 1.7? Es la figura 1.7. Puede ver que las habitaciones en las que se encuentran estos dispositivos están etiquetados en esta topología. Acá, por ejemplo, dice Server Room, ¿no? Acá hay interconexión también con otros cuartos físicos, otras ubicaciones físicas. Esto pudiera ser un depósito. Acá dice, aquí dice IT Office, oficina de IT. Y solamente hay una computadora, quizás el encargado de IT, el que hace el soporte. Y noten que está interconectado también. Tiene su computadora conectada al switch S2 que está en el server room. Y también hay una impresora de red. Noten que la impresora no está conectada a la computadora, sino a la red. Hay una impresora de red también acá. Luego tenemos otra ubicación física RM2124 donde nos está mostrando que hay una conexión del router 1 al switch S3, S4 y S5, ¿no? Y nos está mostrando. Más adelante vamos a ver qué significa un rack en lo que es el tema de cableado estructurado. Ya por el momento ahí está la ubicación física. Y hay unas últimas ubicaciones físicas. Dice aquí class 1, class 2, class 3. Pudieran ser laboratorios, como en INCOS, ¿no? Acá laboratorio 1, laboratorio 2, laboratorio 3. Y aquí, lógicamente, puede haber más de un equipo, porque este es un switch. Pudiera haber acá otro equipo, y otro equipo, y otro equipo, y otro equipo. X cantidad de equipos. Hasta lo que nos permita el switch S3. ¿Ya? Esa es la topología física. Vamos a hacer ejemplos ya a la próxima clase cuando estemos con el software instalado, cuando ya lo tengan, lo hagan de forma síncrona, la instalación. Y finalmente la topología lógica, diagrama de topología lógica. ¿A qué se refiere? Un diagrama, dice acá, un diagrama de topología lógica ilustra los dispositivos. También acá en un diagrama de topología lógica, también muestra los dispositivos. Acá pueden ver que está el web server, el email server, file server. Acá tenemos una computadora, acá tenemos portátiles conectadas. Muestra también los dispositivos, igual que en el anterior diagrama. Los puertos, acá está agregando un elemento que no mostraba en el diagrama anterior físico. Los puertos, ya sabemos qué son los puertos, es donde se conecta, ¿no ve? Porque una tarjeta pudiera tener 2 puertos o 3. Un switch pudiera tener 8, 16, 32, 24 puertos. Hasta acá pudiéramos identificar los puertos. También el esquema, esto también es nuevo, estos dos elementos son nuevos. El esquema de direccionamiento de una red, ¿no? Si queremos formar parte de una red, se nos va a asignar un identificador único, una dirección única. Acá, en este tipo de diagrama de topología lógica, nos muestra este esquema de direccionamiento al que se refiere. Acá, por ejemplo, no hemos todavía profundizado el tema de direccionamiento IP, pero acá es un ejemplo. Network 192.168.100.0. Ya nos está mostrando el esquema de direccionamiento. Entonces, este diagrama le va a servir al encargado de redes para identificar si yo quiero agregar acá en el switch 3 otro equipo. Ya sé cuál es el esquema de direccionamiento. Entonces, yo puedo determinar si qué dirección IP pudiera asignarlo de forma manual, o pudiera configurar un equipo que se encargue de asignarle un número automático. Pudiera ser también. ¿Ya? ¿Qué más nos dice acá? Puede ver qué dispositivos finales están conectados a qué dispositivos intermediarios. Lo mismo que en el anterior diagrama de lo que es el diagrama físico, de topología física. Sabes qué dispositivo, por ejemplo acá el web server nos dice que está conectado, le voy a cambiar de color, mediante el puerto F0/1 a lo que es el puerto
del switch S1. Nos está identificando, ¿no?, que está interconectado. Es lo que dice acá. Puedes ver qué dispositivo final, en este caso el web server, está conectado a qué dispositivo intermediario, en este caso el switch S1, y qué medios está utilizando, igual que en el anterior diagrama. ¿Qué medio está utilizando? Pueden ver claramente acá que es un cable y una línea sólida de color negro, entonces está utilizando un cable STP, FTP, perdón, STP o UTP. Y eso lo vamos a ver en cableado estructurado. Un shield, vamos a ver qué significa y qué clase de cables podemos nosotros utilizar con diferentes estándares, ¿ya? Acá lo propio. Este equipo final, la portátil 1, por decir, está conectada mediante cable tradicional al switch S3, y el switch S3 está conectado al otro dispositivo intermediario R1, que pudiera ser un router que nos permita acceder directamente a lo que es la conexión a la infraestructura pública de internet, ¿no? Ese es un ejemplo de topología, un diagrama de topología lógica, ¿ya? Vamos a ir profundizando más adelante. Finalmente, para ya terminar, las topologías que se muestran en los diagramas físicos y lógicos son apropiadas para su nivel de comprensión, ¿no? Son apropiadas para su nivel de comprensión porque son visuales. Si quieren ver más ejemplos más complejos, pudieran agregar diagramas de topología de red en internet, y ahí van a ver que este es solamente un ejemplo de diagrama de topología de red. Hay muchos más. Eso va a depender de, otra vez, la etapa previa de lo que son los prerequisitos, es decir, qué quiero que haga mi red. Acá en imágenes, por ejemplo, pueden observar algunos otros esquemas. Acá, por ejemplo, tenemos otro. No, este es el que les estoy mostrando. Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. ¿Por qué? Porque cada organización tiene requerimientos particulares. No es lo mismo, digamos, el Banco Unión que el banco o que la cooperativa San Pedro. No es lo mismo. Puede que tenga más equipos, menos equipos, tenga varios niveles. Es diferente. Entonces, los diagramas van a variar, ¿no? Pero bueno, entonces acá vamos a terminar la clase. Voy a detener la grabación.